Para. Nos están engañando, esto no es real. Basta, muchachos. No puedo continuar con este análisis así. Yo me esperaba otra cosa. ¿En serio? ¿Solamente eso tienen para dar? Me recomendaron muchísimo este tema, así que hoy vamos a escuchar y a analizar el tema Je suis malade, cantado por el maravilloso cuarteto vocal Forestella. ¿Hay lluvia de fondo? Es lluvia, ¿no? Sí. Uy, qué lindo. Aparece un acordeón. Estimo que como es francés, el acordeón nos da esa reminiscencia francesa. Un acordeón, claramente. Muy lindo acordeón. Muy lindo nacarado el de las teclas. Parece que tiene una gran parte instrumental. Están tres. Voy a adelantarlo un poco para ver si hay una gran parte instrumental y podemos llegar finalmente a las voces, que es lo que vinimos a escuchar. Ahí están los muchachos. En tres, es como si fuera un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Fa sostenido menor es exactamente la misma tonalidad del tema que ya analizamos, Hijo de la Luna, originalmente de la banda española Mecano. Igual esta parte es muy linda, te recomiendo que después escuches el tema entero. Ese final se quedó en el quinto grado. Si estamos en Fa sostenido menor es el nombre que adquiere una escala que tiene este conjunto de notas. Todas las escalas o todas las tonalidades son un conjunto ordenado de notas sobre las cuales ellos van a cantar. Por eso vamos a poder reconocer, no en ellos en particular, sino en cualquier cantante. Digo no en ellos porque ellos cantan muy bien, pero si algún cantante desafina, vamos a escucharlo naturalmente porque va a estar cantando alguna nota fuera de las que pertenecen a la escala en la que se encuentran. Uf. Acá está cantando el bajo. Como habíamos visto en el video anterior, este bajo tiene una profundidad y a la vez una nitidez en su voz, una claridad excelsa. Bueno, en el video está la traducción. Estimo que está escrito en coreano y también en francés, que es el idioma original de la canción. Lo están cantando en francés por lo que estoy escuchando, con lo cual ya vimos que cantaron en español la vez pasada, ahora están cantando en francés. Parece que son políglotas, al igual que nuestro gran amigo Dimash Kudaibergen. Así estamos todos. Tremenda esa voz de bajo. Ojalá yo pudiera cantar así con esa voz de bajo, pero no. Como sabrás, debo fragmentar la escucha por cuestiones de copyright para evitar que el video sea bloqueado. Digo esto porque en cualquier momento me voy a largar a llorar con esto, es súper triste. Es maravilloso. Vamos a adelantar un poco a ver si entra algún otro cantante o sigue el bajo. Todo lo francés posible, es bellísimo. Encima el detalle ahí del acordeón insertándose entre medio de la voz es tremendo. Y además fíjate con la delicadeza que entra ese tenor a cantar. La voz ahí súper refinada, súper bien colocada. Como abre. Exactamente, todos hicimos esa cara cuando lo escuchamos como... ¿Por qué? Es bellísimo. Quiero escucharlos cantar juntos, porque si están los cuatro parados ahí es porque en algún momento tienen que cantar los cuatro juntos, ¿no? ¿Ves? Ya está llorando esa chica. En cualquier momento voy a terminar como ella, ahí, llorando, lagrimeando, porque es bellísimo. Pero lo que nos interesa ver y entender en este canal, además de cómo funciona particularmente la música, más allá de cuestiones técnicas, intentamos entender cómo a través de la música podemos transmitir estas emociones tan profundas sin que comprendamos lo que la letra de una canción nos está diciendo. Porque la música, y dentro de la música también entra la expresividad de la voz de los cantantes, nos está diciendo algo, y eso lo podemos entender sin siquiera comprender el idioma, el lenguaje natural en el que nos están hablando. Porque la música es un lenguaje que de por sí puede trascender cualquier tipo de barrera idiomática.
¿escuchaste eso? Cambiamos de tonalidad, es decir, pasamos de un conjunto de notas a otro que tenemos que averiguar cuál es. Modulamos un semitono arriba, es decir, estábamos en fa sostenido menor y ahora pasamos a sol menor. Fíjate que suena como un poquito más brillante, pero es capcioso, porque lo que suena más brillante en realidad es el movimiento de la orquesta. Pero en realidad sol menor sigue siendo una tonalidad igual de oscura. Bellísimo también el instrumental. Empezó a cantar el tenor este que ya habíamos escuchado la vez pasada, que llegaba súper agudo, creo que como un fa sostenido, no, un fa sostenido 5 llegaba aproximadamente, que es una altura tremenda. Acá está un poquito más tranquilo cantando. Lo mismo que antes. Fíjate en ese detalle de cómo sostiene la última consonante de la palabra súper bien afinada, sin ningún tipo de temblor. Ese pequeño temblor o movimiento de la voz al final de cada frase es lo que habitualmente denominamos como vibrato, que es la vibración natural de la voz, justamente, con lo cual no es que está temblando su voz, sino simplemente que el sonido hace este movimiento porque en realidad son ondas, no es una línea recta de sonido que sale, sino que se mueve en forma de ondas, por eso lo escuchamos vibrando. Qué claridad, qué belleza para cantar. Quiero que empiecen a cantar los cuatro, muchachos, ya no aguanto, necesito que canten los cuatro. Rock and roll, ahí arrancó el verdadero rock. Vamos a escucharlo a los cuatro. Fíjate que sutilmente fueron introduciéndose las otras voces. Totalmente quebrado. No sé si voy a aguantar hasta el final de la canción antes de largarme a llorar, porque esto es... No sé lo que están diciendo, pero me suena tristísimo. Parece una canción de amor como súper sentida, súper sufrida. Y además fíjate que en los momentos en los que están cantando los cuatro, si usas auriculares, sobre todo vas a poder percibir cómo las voces están emparejadas y ubicadas, cada una de ellas en el lugar que les corresponde. El bajo va a estar en la zona de los bajos, el barítono o tenor va a estar en la zona del medio y el tenor más agudo o contratenor va a estar en la parte más aguda, y en ningún momento van a cruzarse. No es que el tenor va a poder ir hasta acá, sino que cada uno va a mantener como su área de expertise, su zona de confort vocal, que les permite desarrollar estas armonías, es decir, estas voces simultáneas tan complejas pero tan bien colocadas. Uno las escucha y a tal punto parecen digitales por la perfecta colocación que tienen, por la perfecta afinación que se percibe en sus voces. Y siendo que es una presentación en vivo, eso es sublime. Ese... hermoso, y además el arreglo musical que está hecho de fondo es bellísimo porque los acompaña tremendamente bien y permite enaltecer el color de por sí maravilloso que tienen sus voces. Deberían haber enfocado al que estaba cantando en ese momento, que no es este muchacho que también canta muy bien, pero ahí como que no es él, claramente es el otro que está cantando. Bueno, él también recontra tenor, se escucha como que es un buen tenor. Y además fíjate la postura dramática que manejan, o sea, tienen muchísima cancha, como decimos habitualmente en Argentina, es decir, se desenvuelven muy bien en el escenario, tienen muchísima práctica en él y parece tremendamente natural. Y no es un dato menor, porque no todos los cantantes logran esta ductilidad sobre el escenario para poder interpretar tan dramáticamente en el sentido teatral lo que están cantando.
Ahí está la señora también, se le cae una lágrima. Esto claramente no es actuado, es tremendamente conmovedor, no lo estoy exagerando porque de verdad que suenan muy, pero muy bien y no hace falta que sepas absolutamente nada de música. Para. Nos están engrupiendo, como decimos acá en Argentina. Nos están engañando. Esto no es real. Basta, muchachos. Muchas gracias. Pero no puedo continuar con este análisis así. Yo me esperaba otra cosa. Bueno, tengo que dejar de abandonar la plataforma porque siempre me estoy yendo, pero termino volviendo porque me convencen. Vamos a escuchar de nuevo esto y prestarle atención a la suavidad con que crece el sonido y con el cual decrece. Sobre todo la fusión entre el bajo y uno de los tenores que está cumpliendo más la función de barítono en estos momentos crea esta suerte de sonido cuasi digital. Fíjate que parece como si con el volumen de un teclado, de un sintetizador, estuvieran regulando el efecto, pero en realidad son sus voces tremendamente bien manejadas a nivel humano. Es como si estuvieran utilizando un vocoder. Un vocoder es un aparato que te permite cantar una nota que estás tocando con un teclado, por ejemplo, y suena digital, robótico. En ellos suena tremendamente natural porque lo están haciendo naturalmente y es abrumador. Ahí la postura del bajo dramático operístico, tremendo. Sin orquesta, con orquesta, estos muchachos no necesitan absolutamente nada, pueden hacer lo que quieran con la voz. Fíjate cómo se despegan las voces, cuando el tenor va hacia el agudo, las voces se despegan, se abren, el acorde suena tremendamente amplio, sin ningún tipo de inconveniente. Ahí están haciendo algo que en música le llamamos contrapunto, que es mientras unas voces permanecen estables, las otras van dibujando una nueva melodía, como si yo tocara el acorde con una mano y con la otra estuviera tocando una melodía. Y eso es maravilloso porque habla de que pueden sostener la nota que están cantando sin ningún tipo de inconvenientes. No hay ni un milímetro de corrimiento en la afinación de sus voces. Y le siguen sumando cosas, siguen reinterpretándolo, agregándole un dramatismo tremendo y vamos a terminar todo llorando. Perdón, se metió una basurita en el ojo. Claramente tienen efectos en vivo, no se preocupen, no es que le hayan puesto un corrector vocal o autotune, como se lo conoce habitualmente de la industria, sino que tiene reverberación, que es esta cola de audio que se escucha al final. Que en realidad es como si fuera el sonido ambiente, se llama reverberación porque es el sonido que naturalmente reverbera en cualquier habitación y nosotros escuchamos la última parte de ese sonido. Pero eso se hace siempre en vivo, con cualquier clase de cantante. Bueno, vamos a escuchar una vez más eso. Fíjate cómo el tenor presenta el final y después caen el resto de las voces. Y hasta están sonriendo a la vez que tienen la boca súper abierta para poder cantar esas notas altas y no se mosquean, no pasa absolutamente nada malo y se nota que lo están disfrutando mucho porque cualquiera en su lugar cantando así debería de disfrutar ese momento porque es tremendo. A este sol, llegó al sol 5, que es ese muchacho que está ahí justamente, el que había llegado al fa sostenido 5 antes, bueno, llegó un poquito más arriba, porque estamos en la tonalidad de sol menor como ya dijimos. ¿En serio? ¿Solamente eso tienen para dar? ¿No podían aplaudir más fuerte? O sea, después del tremendo show que se mandaron y cantaron como Los Ángeles, los aplauden como...
Como muy bien, estuvo muy bien, pero podría estar mejor. No, muchachos, ahí tienen que estar gritando, chiflando, aplaudiendo más fuerte, todo, festejando, a lo loco. Pero bueno, no hay ningún problema. Me gusta mucho escuchar a este cuarteto, así que gracias por habérmelo presentado y por todas sus recomendaciones. El otro tema que también estuvo resonando mucho en sus comentarios fue Bad Romance, el cover que también hizo Forestella de esa canción. Así que si te gustaría que lo escuche y lo analice en un próximo video, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.